su esposa, ¿cierto? A cada uno de ustedes. Y en especial, ¿cierto? Si ha venido alguien por primera vez, le abrazamos en el amor del Señor, esperando, ¿cierto? Que sean bendecidos. ¿Sabe? Yo nunca he hecho esto, lo que voy a hacer a continuación, pero me gustaría pedirle si me puedo sacar el chaquetón porque tengo mucho calor, si es posible. Así que, permiso, ¿ah? No soy tan. Estoy más cortito que el hermano Nelson, así que por eso no lo quiero sacar. Permiso. Ahora sí, muchas gracias. Bien, estoy contento, alabo y bendigo el nombre del Señor, porque sus misericordias son palpables, son latentes, y creo que una vez más nosotros hemos percibido su misericordia. El hombre tiende a ser a veces ingrato con el Señor, no agradece todas esas bondades, esas generosidades que Dios nos brinda. Nos dio un día maravilloso, y el día no es maravilloso porque es un día soleado. El día nublado con lluvia es maravilloso también. Pero estamos vivos. Estamos de pie. Y si estamos de pie es porque a Él le plació. Así que yo tengo esta labor, ¿cierto? Esta tarea de predicar la palabra del Señor. Estoy contento también porque veo a mi hermano Dardo, a mi hermano Gabriel, que llegaron bien, ¿cierto? Del norte, el Señor les guardó. Y qué bueno que así sea, ¿cierto? Y qué mejor se viene en avión. Imagínense, se vienen en bus, llegan el otro sábado. Pero el Señor les guardó y me alegro también de verle y que estén obviamente también con su familia. Libro de Juan, su capítulo 8, vamos a dar lectura del versículo 31 en adelante. En la segunda alabanza cantábamos: solamente en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, el libre de verdad. Declarábamos perfectas verdades. Así que, habiéndolo encontrado, ¿cierto? El libro de Juan, en su capítulo 8, versículo 31 en adelante, los quiero invitarse a poner de pie, por favor, hermanos, hermanas, con reverencia. Recuerde que quien habla no somos nosotros, el Señor. Así que, habiéndolo encontrado, le damos lectura en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: vuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Por la lectura de su palabra somos todos bendecidos. Demos 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Aleluya. Ya con la lectura de su palabra creo que hemos sido ya bendecidos, ¿cierto? Esperamos que Dios use el vaso ahora, ¿cierto? Que Él hable por medio de este vaso, ¿cierto? Para que todos seamos edificados, seamos bendecidos. Es una palabra que nosotros podemos decir conocida. Sabemos, ¿cierto?, que nuestro Señor Jesucristo, en su obrar, en su propósito, siempre tuvo oposición. Siempre cuando Dios quiere hacer algo, las tinieblas siempre van a ser opositoras. Seguramente usted en algún momento, cuando Dios ha querido usarlo, le ha enviado algo, inmediatamente puede que se levanten vientos contrarios, se aparecen ciertos problemas, por así decirlo, porque así son las tinieblas. Bueno, y aquí la palabra, para poner un poco en contexto antes de entrar al punto que quiero llegar, Jesús no habla con cualquiera. La palabra comienza diciendo que Jesús habla con judíos que habían creído en Él. ¿Ve? Y tiene esta contienda, por así decirlo, verbalmente hablando. Pero la palabra menciona que eran hombres que habían creído en Él. Recién Jesucristo había, con autoridad, en versículos anteriores, había desencadenado, por así decirlo, a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y Jesucristo con autoridad, usted conoce la palabra, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Entonces todo dice la palabra que el más pequeño, el más grande botaron sus piedras, ¿cierto? Estoy rebobinando, y Jesucristo, ¿cierto? Ahí queda y le da, ¿cierto?, esta tremenda bendición a esta mujer, que era el día de su muerte, así que ella iba a ser lapidada. Entonces ellos creen en esta autoridad, por así decirlo, creen en Cristo. Pero cuando Jesucristo va un poco más allá, no permanecieron en la palabra de Cristo. Porque Cristo ahora habla incluso con más autoridad, hablando de que Él era el único, ¿cierto?, que podía hacer libre al hombre. Entonces ellos tienen esta contienda, no permanecieron en la verdad de Jesucristo. ¿Ve? Y terminan siendo hombres incrédulos, y esto lo quiero destacar, porque el incrédulo no es el que está afuera. Hay personas que no creen en Dios y ellos son ateos, hay otros que son agnósticos, o hay otros que simplemente aborrecen el nombre de Cristo y están ahí. Pero el incrédulo es el que se acerca a lugares como estos y sale de esta puerta sin creer lo que Dios dijo. Eso es un incrédulo. Los incrédulos están dentro de la congregación. La palabra en Apocalipsis, cuando habla acerca de los que han de heredar el lago de fuego, la palabra dice que están los hechiceros, los borrachos, ¿cierto?, los adúlteros, etcétera, etcétera. Pero es curioso que los dos primeros que menciona son justamente los cobardes con los incrédulos. Los cobardes y los incrédulos. Esto es como, ¿se acuerda cuando los espías fueron enviados, ¿cierto?, con Josué a espiar la tierra donde fluía leche y miel? Caleb y Josué dijeron: oye, nosotros vamos nomás y nos vamos a comer como a pan. Y los otros que dijeron: no vayamos, porque hay gigantes, vamos a perecer, nos vamos a morir seguramente en este lugar. Se dan cuenta que pasaron de ser cobardes a incrédulos. Y eran hombres que habían oído la palabra, si Dios les dijo vayan y conquisten, y terminaron siendo incrédulos. Bueno, estos también eran incrédulos, creyeron, por así decirlo, en Jesús, en su nombre, y luego cuando Jesucristo muestra su autoridad completa como el Hijo de Dios, ¿qué hicieron ellos? No le creyeron. Jamás nosotros hemos sido esclavos de nadie. Seguramente con esa arrogancia, con esa altanería, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y uno se pregunta, ¿y cómo ellos dicen eso? Si ellos se forjaron inclusive en Egipto en base a la esclavitud, luego fueron esclavos en Babilonia, además en ese mismo momento eran oprimidos por Roma. Y uno dice: ¿cómo estos dicen entonces jamás hemos sido esclavos de nadie? Bueno, Jesucristo conoce los pensamientos, y eso es lo maravilloso. Y Jesús conoce ahora mismo todos nuestros pensamientos. Jesús conoce nuestro corazón, sabe de qué manera hemos venido, si estamos creyendo o no la palabra, si a lo mejor le parece aburrido el predicador, y todas las cosas Él está discerniendo. Bueno, Cristo discernía en ese momento lo que ellos decían. Por eso que Jesús en algunos versículos dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Está hablando de esa esclavitud. No está hablando de una esclavitud de ciudadano, por así decirlo, sino la real esclavitud que tiene el hombre. Porque seamos claros, el hombre nace esclavo. Nace esclavo. Y Jesucristo sabe a lo que ellos se referían. Por eso Él dice:
y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Como Jesús conoce sus pensamientos, Jesús sabía que ellos se referían a los hijos de Abraham. ¿Se acuerdan los dos hijos que tuvo Abraham? Con la esclava, que era Ismael, y con su esposa Sara, que era Isaac. Por eso es que cuando el hijo de la esclava tuvo que irse, por eso es que Jesús dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. Porque Ismael con Agar tuvieron que irse, pero el hijo sí queda en la casa para siempre. Y ahí Jesús está haciendo una referencia directa a Isaac. Porque ellos se sentían libres. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros somos linaje de Abraham. Y con eso ellos se conformaban. Jamás hemos sido esclavos de nadie, porque ellos se veían representados en Isaac. Usted sabe la historia, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, Moisés, y ahí empieza el pueblo de Israel, y ellos se veían reflejados en ¿quién? En Isaac. Nosotros somos libres, pero no es así. Porque Jesucristo está hablando de una esclavitud aún más profunda. De hecho, me gustaría, para poder tomar este punto, Gálatas capítulo 4, hermano José Omar, versículo 21, para apuntar un poquito más lo que quiero decir, porque la palabra nos quiere decir. Gálatas capítulo 4, versículo 21, dice así la palabra del Señor. Dice, decidme, lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Esto es lo que Jesús estaba refiriéndose. Esto lo está diciendo ahora el apóstol Pablo. Uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Sí? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Usted sabe por qué dice nació según la carne? Porque Abraham, cuando tuvo a Ismael, al hijo que tuvo con esclavitud, no había sido circuncidado. Pero cuando tuvo Isaac, cuando embarazó a su esposa, Abraham había sido circuncidado. Entonces, por eso dice, el de la esclava nació según la carne. Dice la palabra, eso es lo que estábamos leyendo, ¿no? Dice, mas el de la libre por la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Dios le había dicho que él tendría una mujer, o sea, rico con su mujer, no con la esclava. Y ahí está su promesa. Pero dice, lo cual esto es una alegoría, dice el versículo 24. Pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Hijos para esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, y aquí me quiero detener un poquito. Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? ¿Qué Dios entregó en el monte Sinaí? Entregó la ley. Y estos eran hijos de la ley. ¿Ve? Entonces dice, y más encima, esto corresponde a la Jerusalén actual, porque ellos todavía eran hijos de la ley. Eso es lo que está refiriéndose Jesús. A pesar de que ellos eran descendientes de Abraham, eran igualmente hijos para esclavitud. ¿Por qué? Porque eran hijos de la ley. Estos son hijos de la ley, dice la Escritura. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, y esto es lo maravilloso, gloria a Dios por esto, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, esta es libre. Gloria a Dios. Así que, versículo 28 dice así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Gloria a Dios por eso. Porque nosotros hay una diferencia entre ser descendiente de Abraham y ser hijo de Abraham. Los descendientes de Abraham son todos los israelitas, sabemos, ¿cierto? Un tema de sanguíneo, por así decirlo. Nosotros somos chilenos, ¿cierto? Nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, y así empezamos hacia atrás. Y tenemos un linaje, somos chilenos, ¿cierto? Somos mestizos. Es cosa de mirarme a mí, por ejemplo. Somos mestizos. Y hay un tema de descendencia, un tema de linaje, ¿sí? Pero para ser hijo de Abraham es un tema mucho más profundo. Este pasa por la fe. Todos aquellos que creen en Jesucristo, a todos que han visto a Jesús por la fe, estos pasan a ser hijos de Abraham. Por eso que el apóstol Pablo nos dice a nosotros que hemos creído que nosotros como Isaac también somos hijos. ¿De quién? De la promesa. Nosotros somos hijos de Abraham. Porque nosotros hemos visto a Jesús por la fe, ¿o no? Deben decir amén. Nosotros hemos visto a Jesús por la fe. Un día los sacerdotes y los principales le dijeron, o Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo. Oh, aleluya, el poder, la tremenda
Y ahí están los principales, los sacerdotes, los fariseos. Oye, si este no tiene ni 30 años, este no tiene ni 30 años y dice que antes de que Abraham fuese él es. Y Jesús dice, Abraham se gozó de que había de haber vivido. Y lo vio, ¿y qué más? Y se gozó. Y uno se pregunta, pero ¿cómo Abraham vio a Jesús por la fe? ¿Cuántos años de diferencia? Pero Abraham vio a Jesús por la fe. ¿Sabe cuándo lo vio? Cuando Abraham iba a darle muerte a Isaac. Estaba ahí en el monte a punto de darle muerte y Dios le dice, detente, no le hagas nada al muchacho porque sé que me amas, porque sé que me temes a mi nombre. Y Dios se prevé en ese día un cordero y Abraham por la fe se dio cuenta que ese cordero era Jesucristo. Él iba a que va a dar la vida por todos los demás. Ese día Abraham vio a Jesús por la fe. Y todos nosotros que también hemos visto a Jesús por la fe, nosotros también pasamos a ser hijos también. Yo soy hijo de Abraham. Usted también es un hijo de Abraham. Usted es una hija de Abraham. Porque nosotros nacimos según la fe, por medio de la fe. Así que Jesucristo tiene esta disyuntiva, ¿cierto?, con el pueblo de Israel. Pero yo quiero apuntar al versículo 31. Cuando él dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios por eso. Y habla acerca de una permanencia, porque para conocer la verdad uno no va a conocer la verdad así, no, sino que no es como pasos, pero primero hay que conocer, hay que hacer otra cosa antes para conocer la verdad. ¿Y qué es eso? Permanecer en las palabras de Cristo. El que no permanece en la palabra de Cristo no puede ser un discípulo. Y el hombre que no es un discípulo no puede conocer la verdad y por consecuencia no será libre. Eso es lo que nos está hablando Jesucristo. Una permanencia en sus palabras. A pesar de que pase cualquier cosa, pase como esa casa, ¿cierto? Aquel que oye la palabra de Dios y la hace. ¿A qué lo compararé? Dice la palabra. Aquel que ha fundamentado su casa sobre la roca. ¿Cierto? Que viene la prueba, viene el viento, viene el río y golpea con gran ímpetu esa casa y permanece. Así está hablando Cristo también a nosotros, aquel que permanece, que cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida, nosotros permanecemos de pie. Cualquier cosa puede venir lo más terrible, pero el discípulo, ese permanece de pie. Nada lo quebranta, nada lo derriba. Está bien fundamentado en una roca. Pero para eso hay que permanecer en la palabra. Porque el que permanece entonces empieza a discipularse. Y una de las falencias hoy día de la iglesia, por así decirlo, es que no hay discípulos. Pocos discípulos. El discípulo es el que es disciplinado por la palabra. ¿Sí? Esto es como lo que hacen en el servicio militar. ¿Cierto? Usted ve a un niño joven de 18 años, se viste como quiere, habla como quiere, se levanta a la hora que quiere, come lo que quiere, hace lo que quiere. Pero cuando va al servicio militar, entonces empieza la disciplina. Y la disciplina quiere formar a un soldado. Quiere formar así también la palabra. Si nosotros permanecemos en ella también quiere formar en nosotros soldados de Jesucristo. Pero para eso hay que resistir la disciplina. Porque los muchachos antes la mamá le hacía una cazuela y no se la comían. Pero en el servicio militar le ponen los porotos que el tenedor queda parado y se lo tienen que comer. No, mamá, córtame el pelo, gasta 15,000 pesos porque quiero andar bonito. No, allá le pasan la máquina, lo dejan pelado. ¿Sí es así? El joven se levanta a la hora que quiere. Yo a veces pienso, hay jóvenes que ni siquiera saben por dónde sale el sol. No saben si sale por aquí, por allá, porque se levantan tarde. Pero cuando hacen el servicio militar, tempranito ahí tienen que levantarse. A veces los jóvenes no quieren hacer su pieza, tienen que hacer la camita y dicen, bueno, yo no hice el servicio, pero dicen que le revisan hasta acá. ¿Cómo quiero esa acá? ¿Por qué? Porque tienen que ser disciplinados. Así también la palabra también es con nosotros, tienen que cambiar. Si nosotros venimos marcados por el mundo y algo tiene que forjar la palabra en nosotros, tiene que hacer algo, ¿no? Porque pasamos de muerte a vida, pasamos de lo inmundo a lo santo, cambiamos nuestro vocabulario, nuestra forma de conducirnos, la forma de vestirnos, como hablamos.
como hablaba, oiga, mi boca hablaba pura inmundicia y ahora imagínense, estoy predicando la palabra, porque algo tiene que hacer con nosotros, la palabra, tiene que haber un contraste, que hay que resistir la disciplina, que hay que resistirla, y hoy día nadie resiste la disciplina, le cuesta. El pastor le puede decir, hermanito, por favor venga, póngase un poquito mejor, venimos a la iglesia, no se enojan. Se enoja, se siente. Si alguien está conviviendo, alguien ordene su vida, hermano. La palabra dice que tiene, no, se va. Ordene su vida, mi hermano. No se resiste. Y la gente termina, ¿cierto?, acomodando el evangelio, menospreciando la disciplina. Y si el hombre no se forma un discípulo en nosotros, ¿qué sucede? Lo acabamos de leer. No puedes conocer la verdad. Los discípulos, por ejemplo, permanecieron en la palabra. ¿Cuál palabra? Jesús le dijo, vengan a mí, síganme. Y le siguieron. Y cuando le siguieron, dejaron cuántas cosas, oigan. Y lo siguieron. Y permanecieron cuando Cristo le dijo, sigue. Y luego, ¿qué pasó? Fueron discipulados. Un día le dijeron al maestro, Señor, dura es tu palabra. Y se lo dijo un discípulo. Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la puede resistir? Dijo este discípulo. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Quieren ir vosotros también? ¿Ustedes también se quieren ir? Porque recién lo habían abandonado al Señor. Recién lo habían dejado aquellos que lo seguían por los panes y los peces. Lo dejaron solo porque no pueden resistir. ¿Quieren ir vosotros también? Interrumpe Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra? Así es. Aleluya. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? Resistieron estos discípulos. Fueron discipulados estos discípulos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Dios. Aleluya. Dice, entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo me pregunto, me hice esta pregunta. ¿Por qué la verdad es la que hace libre al hombre? Es una buena pregunta. ¿Por qué la verdad? ¿Por qué tiene que ser la verdad la que hace libre al hombre y a la mujer? ¿Por qué no dice la fe, por ejemplo? ¿Por qué la palabra no dice la fe os hará libre? O la gracia os hará libre. O también la sangre les hará libre. ¿Por qué tiene que ser la verdad? Vamos a verlo. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice así. Pero la serpiente era astuta, dice la palabra, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Mire, esto es lo que dice la serpiente a la mujer. Y vayamos poniendo atención a esto porque hay unas riquezas tremendas en esto, buenos consejos. Dice que el maligno le dice a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Ahí el maligno está testeando. Lo que el maligno hacía es inteligente. Tenemos que tener cuidado, siempre nos testea primero. ¿Dónde estamos fundamentados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos oyendo? Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y esto hay un detalle que me di cuenta. Mire lo que dice ahí. Dios le dijo que Eva dice que Dios le había dicho, no comeréis de él, ni le tocaréis. Y aquí hay algo importante, Dios nunca dijo eso. Porque quiere verlo conmigo, ¿no? Para que se den cuenta, la misma palabra lo dice. Miren lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 17. Esto es lo que dijo Dios, para que lo vean conmigo. Génesis capítulo 2, versículo 17. Esto es lo que dijo Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo y le tocarás. Pregunta. ¿Dios le dijo al hombre, no tocarás del árbol? ¿Qué le dijo? No comerás del árbol. Entonces el maligno se da cuenta de que Eva no está bien enseñada, de que Eva le añadió a la enseñanza. Por eso bien dice la palabra y nos dice a nosotros que no debemos ni quitar ni agregar
una tilde a esta palabra, porque si no somos malditos. Y aquí Eva le agrega algo que Dios nunca dijo. Entonces, como la serpiente se da cuenta de que Eva no está bien enseñada, y esto es importante para todos los hombres de la casa, por así decirlo, los que estamos casados, porque saben que Dios le dio el mandamiento no a Eva, si Dios le dio el mandamiento a Adán. ¿Usted sabía eso? Era Adán el encargado de enseñarle a su mujer, y aquí el maligno se da cuenta que lo está bien enseñando. No le enseñó bien a Adán. Nosotros, los dueños de casa, por así decirlo, la cabeza de la casa, ¿qué estamos enseñando nosotros? A nuestra esposa, a nuestros hijos, los que tienen nietos o nietos. Se da cuenta que el diablo testió a la mujer, y cuando se dio cuenta que no estaba bien enseñada, entonces ahora viene una mentira: no morirás. Y la mujer cayó en esa mentira. Fue la mentira la que llevó de la mano al hombre y la encerró en la cárcel llamada pecado. Por eso que la única que podía hacer libre al hombre era la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira fue la que llevó de la mano al hombre y lo hizo caer en transgresión. Por eso que la verdad era la que hace libre al hombre. El contraste, ¿sí? Siempre hay un contraste entre la luz y las tinieblas. Bueno, ¿cuál es el contraste de la mentira? La verdad. La verdad es el contraste de la mentira. El tema es que la palabra, por ejemplo, en Romanos dice que todos nosotros, nuestra lengua pasó a ser una lengua engañosa, una lengua de serpiente, veneno de áspida, incubamos veneno en nuestra lengua, dice la palabra del apóstol Pablo. La verdad desapareció de la tierra, porque Adán caminó en verdad, sí, amén, pero luego la mentira lo hizo caer. Y de ahí en adelante todos nosotros pasamos a ser esclavos por una mentira. ¿Se acuerdan del consejo que nos dio hace unos días mi hermano Marisol? ¿Se acuerdan? La palabra acerca de la mentira. Tengamos cuidado con la mentira, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado. Por eso que el que podía en este caso hacer libre al hombre era solamente la verdad. Y para conocer la verdad hay que permanecer en la palabra. Y para permanecer en la palabra, para ser un discípulo, para luego posteriormente conocer la verdad, y luego ahí recién la verdad os hará libre. La pregunta: ¿somos discípulos de Cristo? ¿Usted es una discípula de Cristo? ¿Usted se deja marcar por la palabra? ¿Nos dejamos por el consejo de la palabra? ¿O simplemente nos vamos y hacemos como que aquí no oímos nada y nos vamos? Eso es terrible. Eso es incredulidad. Y no hay cosa más terrible que ser un incrédulo. No hay cosa más terrible que ser un tibio. Porque al tibio Dios lo vomita. La boca de Dios prueba el tibio y lo aborrece, lo vomita, lo escupe, lo saca y lo saca de su boca. No puede saborear a un tibio, a un incrédulo, a un hombre que viene, que oye y hace como que no oye, vive su vida como quiere y la palabra no lo disipula, no lo cambia, no se deja voltear por la palabra. Termina siendo un tibio. Y esta palabra me confrontó a mí, porque a veces tomamos actitudes como que yo puedo o como que yo puedo hacer lo que yo quiero, y no es así. Si venimos aquí es porque queremos que la palabra nos voltee y seamos Cristos pequeños, seamos hijos de Dios. Que alguien me vea y diga: oiga, el hermano Luciano, ahí sí, ahí hay uno. Ahí hay uno. Como Cristo le dijo a Natanael, era ahí un verdadero israelita, porque había israelitas que eran falsos. Nosotros no podemos ser falsos, tenemos que ser hijos de Dios, genuinos, verdaderos, porque la verdad nos hará al encuentro. La verdad. La verdad, amados hermanos. Salmo 85 dice, para ir terminando. Gloria a Dios. Quiero dar gracias a Dios por esta palabra. Salmo 85 dice. Porque tenemos buenas noticias, hermanos. Si yo sé que la palabra es dura y a mí me confronta la palabra, pero Dios es cariñoso, hermano. Dios es generoso. Nos da esperanza. Luego que nos corrige, nos alienta. ¿Ah? ¿Es así o no?
Salmo 85:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Aleluya. Se lo explico de inmediato. Gracias. La justicia de Dios se quedó en el cielo. Dios es el juez de toda la tierra, dice la palabra. Y no hay justicia en el hombre. El hombre es injusto. Usted puede ver cómo es la injusticia que puede ver a nuestro alrededor, porque el hombre en su naturaleza caída, carnal, es lo más injusto que hay. A veces hasta los animales son más leales, más fieles que nosotros. Aleluya. A veces es así. Hay gente que dice: yo amo más a los animales. Son más fieles que nosotros, y a veces parece que sí. Parece que los animalitos a veces son más, tienen más cositas mejores que nosotros. Porque el hombre ha caído a tal punto, a tal bajeza, amados hermanos, hasta nuestros días. ¿Por qué cree que Dios prefirió salvar más a los animales en el arca de Noé y solamente salvó 8 almas en el arca? Porque el hombre había caído al punto de los animales. Salvó a todos los animales y solamente 8 almas. ¿Por qué? Por la maldad que vino. Y hoy día, hasta nuestros días, se ven cosas similares. Y la justicia se quedó arriba en los cielos, porque no hay justicia en el hombre. Pero la palabra nos da una promesa maravillosa, pero la verdad dice: brotará de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad sería hombre. Que la verdad volvería a estar nuevamente con el hombre. Porque la verdad se había alejado del hombre, pero ahora la promesa de Dios: brotará la verdad de la tierra. ¿Sí? Y más encima dice: y la misericordia y la verdad se encontraron, porque ellas nunca se habían encontrado. Porque si no hay verdad, amados hermanos, no hay misericordia. ¿Usted sabe eso? Si no hay verdad, no hay misericordia. La mujer que la iban a apedrear, iban a darle muerte porque la habían encontrado allí en adulterio, la iban a matar. Pero vino una verdad: ustedes son todos pecadores, boten sus piedras. Y la verdad, gracias a la verdad, pudo haber misericordia. La justicia y la paz se besaron, porque sin verdad tampoco hay justicia. ¿Usted lo sabe eso, no? ¿Se acuerda el rey Salomón? Cuando vinieron dos rameras con una disyuntiva, con un bebé, que una se le había muerto el bebé, y ambas fueron a disputar con el rey Salomón: este es mi hijo. La otra decía: no, este es mi hijo. Y la sabiduría de Salomón, ¿qué hizo? Dijo: partamos a este bebé en dos y le damos una parte a cada una. Y cuando la madre, por el amor de madre, se interpuso entre eso, ¿qué hizo Salomón? Encontró la verdad. Porque sin verdad no hay justicia. Cuando la verdad fue la verdad en ese día, ahí Salomón pudo entregar a ese bebé a su verdadera madre. Gracias, Dios. Porque sin verdad tampoco hay justicia. Y habla acerca también de la paz, porque sin verdad tampoco hay paz. Sin verdad no hay paz. Había uno que estaba crucificado a la derecha y a la izquierda. Estaba muriendo. Ambos merecían la muerte. ¿Y qué sucede con estos hombres? Uno se le revela a Cristo la verdad: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba la verdad al medio de ellos, y uno solamente se le fue revelada esa verdad y se fue en paz. Por eso la verdad tenía que brotar de la tierra, tenía que encontrarse la misericordia y la verdad, la justicia y la paz, dice, y estas se besaron. La pregunta es: ¿dónde se besaron? ¿Dónde ellas se encontraron? ¿Dónde fue este acto de amor, de este beso y este encuentro entre la misericordia y la verdad y la justicia y la paz? ¿Dónde fue ese encuentro? En la cumbre del Calvario. Cuando la verdad estaba colgada ahí, esa carne, manifestada en carne, la verdad estaba ahí en la cruz. Entonces en ese día la misericordia y la verdad se encontraron. En ese día la justicia y la paz se besaron. Ahí cuando Cristo consumó ese amor, entonces nosotros tuvimos misericordia. La verdad vino a nuestra vida y nos pudo hacer libres. Por eso el que en esta tarde está encadenado, ¿en qué? En depresiones, en heridas profundas, en enfermedades, el que está ahí prisionero de la fornicación, del adulterio, el que está prisionero de la pornografía, el que está prisionero, que no puede perdonar, que no puede pedir perdón, el que está prisionero. Entonces, gracias a la cruz del Calvario, el
libres. Aleluya. Solamente la verdad puede hacer libre al hombre, porque una mentira lo llevó cautivo al pecado. Pero vino la verdad de aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. No hay verdad fuera de Jesucristo, hermano. Jesucristo es la verdad absoluta. Jesucristo no es parte de la verdad. Jesucristo es la verdad. Gracias, Espíritu. ¿Quién nos pudo hacer libres? Él nos puede hacer libres. Por eso si hay alguien esclavo, porque yo también fui esclavo. Fui esclavo, pero no hijo del diablo. Hay una diferencia entre ser esclavo del diablo y ser hijo del diablo. Yo fui esclavo del diablo, pero siempre fui un hijo de Dios. Aleluya. Porque los egipcios oprimieron al pueblo de Israel. Ellos eran los esclavos. Nunca ellos fueron hijos de Egipto. Así es. Nunca. Sino que Egipto tenía esclavizado a los hijos de Israel. Así nosotros también. ¿Cuántos de nosotros estábamos esclavos? Yo no estaba. Yo estaba esclavizado, hermano, no podía salir. Las primeras palabras que yo me recuerdo que le dije a mi pastor ese día cuando lo conocí, se lo dije. ¿Sabe qué? Yo creo, le dije. Creo que soy un hijo de Dios, pero estoy esclavo. Se lo dije. Estoy esclavo del pecado. No puedo ser libre. Fueron mis palabras la primera vez que conocí a mi pastor. Soy esclavo, no puedo ser libre. Y me recuerdo que con lágrimas en sus ojos, mi pastor me comenta: usted tiene que congregarse. Si hay algo que le dice que usted dijo, entonces congréguese, búsquese a Dios. Solamente Él le puede hacer libre. ¿Sabe qué? Digo amén. Y vuelvo a decir amén a esas palabras, pastor, así fue. Aleluya. Cristo me hizo libre. Amén. Soy libre gracias a una sangre preciosa, a un sacrificio maravilloso. Y hoy día puedo cantar: soy libre. Porque siempre le pertenecimos a Él. Yo siempre le pertenecía a Él, a pesar de que era esclavo, siempre fui de Él. Aleluya. Por eso que el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 8, solo hay un Dios y Padre, el cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos de Él y para Él.